Ya, ¿cómo están, hermanos? Buenos días. Hace tiempo que no tenía el privilegio de estar acá con ustedes. Estamos de vacaciones. Unas largas vacaciones. Voy a pedirle que abra su Biblia en Marcos, gracias, hermano. En Marcos 10. El capítulo 46. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? ¿No está? Bueno, vimos la petición de Juan y Jacob, ¿no es cierto? Que se siente uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Se recuerdan? Ya, eso vimos. Ya, y ahora vamos a estudiar del 46 al 52, que cuenta la historia de un ciego que se llamaba Bartimeo. Y antes de orar le vamos a dar lectura al texto. Marcos 10, del 46 al 52, dice así. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo y queremos pedirte que sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bien. ¿Ustedes saben lo que son las etiquetas? Las etiquetas son algún tipo de calificaciones o descalificaciones que personas nos ponen. Vamos a darle un ejemplo. En región siempre se dice que no, si los santiaguinos son, y ahí usted le pone el adjetivo y metimos a todos los santiaguinos en el mismo saco. O los de Santiago dicen no, los de regiones son de tal manera, y ahí usted ponga el adjetivo, pero al final es ponerle una clasificación a una persona que después es súper difícil quitarla, ¿ya? Esa es una etiqueta. Y eso incluso a veces se da hasta en la iglesia. No, si los hermanos de la iglesia de tal lado son de esta manera. Y se engloban a todos los hermanos de esa iglesia que pertenecen a esa clasificación. Y acá el versículo 1 dice: entonces vinieron a Jericó. Y vamos a hablar acá de algunas etiquetas que pasaba con Jericó. ¿Se recuerdan? ¿Qué se les viene a la mente cuando uno menciona Jericó? Exacto, los muros, ¿no es cierto? De la escuela dominical siempre nos enseñaron que cuando el pueblo de Israel dio vuelta, gritó, y los muros se vinieron abajo. Y eso era Jericó. Ahora, ¿qué dice la Biblia de Jericó? Ya tenemos que ir al Antiguo Testamento y nos damos cuenta que Moisés guió al pueblo de Israel por el desierto para llevarlo a la tierra prometida. Después Moisés muere, entra en acción Josué, ¿no es cierto? Lleva al pueblo a la tierra prometida, pero la tierra estaba habitada. Entonces tienen que entrar a la guerra para sacar a los moradores que estaban en ese tiempo en la tierra prometida. Y acá es cuando el pueblo de Israel manda a revisar estas ciudades, y en una de esas manda 2 espías y lo mandan a Jericó, ¿no es cierto? Y en Jericó vivía una mujer ramera que se llamaba, ¿se acuerdan? Rahab la ramera. Nosotros tenemos segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. En ese tiempo era muy común ver este tipo de etiqueta para poder reconocer a la gente. Rahab no era solo Rahab, era Rahab la ramera, ¿no es cierto? Esa era su etiqueta. Entonces, ya sabemos, tenemos un dato que nos dice la Biblia. Jericó era la ciudad de donde provenía Rahab la ramera. Segundo dato, en Josué 6:17 dice que delante de Dios Jericó era una ciudad anatema, es decir, una ciudad maldita. Segundo dato, Rahab la ramera. Segundo dato, una ciudad maldita por Dios.
¿Tienen algún dato que se recuerden de qué otro personaje venía de Jericó? Si nosotros vamos al paralelo de esta historia de Bartimeo, que queda en Lucas 19, terminando la historia de Bartimeo, se van a dar cuenta que viene una segunda historia, que es la historia de Zaqueo. ¿Se acuerdan quién era Zaqueo? La escuela dominical, el hombre pequeñito, ¿no es cierto?, que estaba montado ahí en el árbol y Zaqueo, bájate, ¿no es cierto? Ya. Zaqueo, él no sabemos si vivía en Jericó, pero sí trabajaba en Jericó, lo más seguro es que vivía en Jericó. Y él, ¿saben qué? Era el jefe de los publicanos. Muy probablemente Zaqueo era jefe de Mateo, porque Mateo era publicano y Zaqueo era el jefe de los publicanos y vivía en Jericó. ¿Y cuál era su etiqueta? No era Zaqueo solamente, era Zaqueo el publicano, ¿no es cierto? ¿Y qué era un publicano? Un publicano era un judío que trabajaba para los romanos cobrando el impuesto a los judíos. Por lo tanto, era muy odiado por su pueblo, porque él oprimía a su propio pueblo cobrándole impuesto, trabajando para los romanos. Alguien que tenía dominio sobre Israel. Y los israelitas ya no querían obviamente esto, ellos querían ser librados de los romanos, ¿no es cierto? Ahora, dice el texto también, estamos en Marcos 10, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y su discípulo y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Quién era este Bartimeo? Era hijo de Timeo. Timeo viene de una palabra que significa impuro. Y tenemos Timeo, tenemos Bartimeo. Bartimeo significa hijo de Timeo, que significa, en otras palabras, hijo del impuro. Entonces tenemos que de Jericó, la ciudad maldita por Dios, venía Rahab la ramera, Zaqueo el publicano, Timeo el impuro, y por último tenemos a este personaje que es Bartimeo, que era un ciego y que además era un mendigo. Y si nos ponemos a pensar, si era mendigo, lo más probable es que estaba sucio y que también olía mal. Entonces, todos los datos que nos relata la Biblia sobre personajes que salieron de Jericó eran, digamos, calificaciones no positivas. Además que era una ciudad maldecida por Dios. Entonces, así empezamos este mensaje y nos podemos preguntar, ¿de Jericó podía acaso salir algo bueno? Y acá estaba este Bartimeo mendigando. Como introducción. Sabemos, según el versículo 46, que seguía a Jesús una gran multitud. Ya, y cuando hay una multitud, si por acá afuera pasaron 1000 personas, nosotros que estamos acá adentro, ¿qué podríamos decir de esas 1000 personas? Podríamos decir, o de la multitud, ¿qué pasa? Podríamos decir que hay mucho ruido, que van todos muy apretados, que no se puede pasar. Lo más seguro es que si usted le grita a alguien de acá, a alguien que vaya al medio de la multitud, lo más seguro es que no lo escuche con todo el bullicio que hay, ¿no es cierto? Entonces, este Bartimeo estaba junto al camino, ciego, y escucha que va Jesús junto a toda la multitud. Y fíjense que Marcos es el evangelio más corto. Nosotros en el capítulo 10 ya estamos terminando 2/3 del libro. Ya nos estamos acercando a la crucifixión y resurrección de Jesús. Entonces, a esta altura, el capítulo 10, Jesús ya había hecho muchos milagros. Ya había resucitado a la hija de Jairo, ya había sanado a la mujer del flujo de sangre, ya había calmado la tempestad, ya había alimentado a los 5000, había sanado la zona de Pedro, al paralítico, al endemoniado gadareno, había caminado sobre el mar, había hecho un montón de milagros. Entonces, la fama de Jesús ya se había expandido. Entonces, este Bartimeo, él sabía quién era Jesús. Y ahí en el versículo 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a dar voces, lo que significa es que comenzó a gritar. Escuchó a la multitud pasar, sabía que Jesús iba por ahí y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, lo importante de esto no era el grito, sino el contenido de este grito, que él decía, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué significa hijo de David? Hace algunas semanas vimos lo que significaba el hijo del hombre, ¿no es cierto? Que era una profecía que venía del libro de Daniel, ¿no es cierto? Y ahora tenemos a este hijo de David.
Y alguien le pudo haber dicho, no, Bartimeo está equivocado. Sí, Jesús no es hijo de David, es hijo de María y de José, ¿no es cierto? Pero lo que se refería realmente era que este hijo de David era un descendiente del linaje de David. Y esto, hermano, es un pacto, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, a 2 Samuel, del capítulo 7 en adelante, es un pacto que Dios mismo hace con David y le dice esto, acá se lo tengo marcadito, el 7:12 2 Samuel dice, Dios diciéndole a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. O sea, después de ti va a levantar a alguien de su linaje. Ya. Versículo 13. Yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Afirmaré para siempre algo que iba a ser perpetuo, el trono de tu reino, de un descendiente de David. Y el versículo de 16. Tu trono será estable. Va a haber estabilidad eternamente. Para siempre. No iba a acabar nunca. Entonces, esto es lo que estaban esperando los judíos. ¿Se acuerdan cuando nos dijo el hermano Eloy la semana pasada? Cuando la gente iba subiendo a Jerusalén, ¿no es cierto? Ellos esperaban que Jerusalén fuera una sede para hacer una revolución, porque se iba a conglomerar la mayor cantidad de judíos. Y era el momento perfecto para que Jesús pudiera iniciar una revuelta contra los romanos, liberarse de ellos. Y para eso ellos estaban esperando el Mesías, para liberarse de la opresión de los romanos. ¿Y por qué lo seguía una gran multitud? Probablemente que lo que iban conversando mientras iban a Jerusalén era este tipo de conversaciones, cómo iban a ser liberados por Jesús. Ahora, ¿por qué Bartimeo lo llama hijo de David? ¿Acaso Bartimeo quería ser liberado de la opresión de los romanos? O sea, yo me pensaba en esto y decía, bueno, una persona que es ciega, que era un mendigo, estaba ahí pidiendo limosna o lo que le cayera. Yo en realidad no creo que estaba tan preocupado de si el pueblo era oprimido por los romanos, porque él tenía hartas cosas más de las cuales preocuparse que era de sí mismo. Una persona indigente vivía en la calle, estaba ahí mendigando, tirado en el camino. Entonces, yo lo que creo es que Bartimeo, en su mente, él no tenía estas profecías o este pacto que hizo Dios con David en 2 Samuel capítulo 7, sino más bien él en su mente tenía profecías como Isaías 35, que dice, del 4 al 6, que dice, Dios mismo vendrá y os salvará, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará. Y sigue relatando un montón de milagros que se iban a hacer con la venida del Mesías. Entonces, cuando tú eres ciego y recuerdas que el Mesías que venga va a abrir los ojos a los ciegos, tú empiezas a clamar y dices, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, Jesús, porque es el único que puede darle solución a tu problema. Y fíjense que él, sabiendo, teniendo fe en Jesús, en el Mesías, él ni siquiera era capaz de acercarse. Porque él pudo acercarse como pudo, haber corrido a la gente, haber gritado, pero él se mantuvo en su posición. Y dice, Jesús, ten misericordia de mí. Porque la misericordia tiene que ver con dos palabras. Con la miseria y con este cordia o cardio que viene de cardiología, que viene del corazón. Una miseria del corazón. Y él ve esa miseria en su vida, ve esa miseria en su corazón y dice, Jesús, ten misericordia de mí. Los gobernantes en ese tiempo le hablaban a Jesús como igual o como un inferior, sin ningún respeto. Lo mandaban a llamar, lo interrogaban, pero Bartimeo mantenía la distancia. Jesús, Jesús, le gritaba a lo lejos, ten misericordia de mí. Y eso nos habla un poquito de la condición espiritual de Bartimeo. ¿Cómo se sentía él? Él sabía la distancia que había entre él y Jesús. Y ahora yo me leía esto y yo he escuchado a personas decirle a Jesús, el flaco, por ahí un argentino le decía, che, adiós. Y él siendo el creador del universo, la pregunta obviamente que yo me hacía es, ¿con cuánta reverencia nosotros nos acercamos a él? O sea, a veces oraciones como tan cortitas y rápidas como si estuviéramos hablando con un amigo, sin reverencia, sin el entendimiento de quién es Él.
Y ¿saben qué pasa cuando él clama desde el fondo de su corazón con toda su fuerza? Viene el versículo 48 y dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y acá vemos a un hombre que quiere acercarse a Dios, un hombre que quiere acercarse a Jesús. Y lo gracioso de esto es que las mismas personas que estaban con Jesús hicieron callar a esta otra persona. Pero yo digo, ¿pero por qué? Porque lo vieron inferior, porque lo vieron sucio, lo vieron maloliente, porque estaba ciego. Y si eso lo podemos traer hoy a la iglesia, porque todo esto tenemos que hacerlo práctico, si esta no es un relato que no es doctrinal, entonces vamos a llevarlo a la práctica. Nosotros somos súper buenos para poner etiquetas, siempre lo hacemos. Cuando alguien hace algo, es el tanto. Le digo algo, yo una vez en una iglesia conocí a una persona que se quedó con unos fondos porque necesitaba ese dinero y después los devolvió en silencio. Pero después su conciencia no lo dejó y contó: ¿saben qué? Yo saqué esta plata y después la devolví. Entonces, era el hermano, el nombre tanto, el estafador. Así quedó. Entonces, conocemos a la hermana que hizo tal cosa y es la hermana tanto, y el adjetivo. No sé, un hermano le falleció, también lo vi esto, le falleció su esposa y se vuelve a casar. Y es el hermano tanto y el adjetivo. Y ahí la calificación depende de cada uno, porque todos hacen su evaluación o su juicio de cuánto tiempo esperó antes de casarse, por decirle algo. Entonces somos muy buenos hermanos para poner etiquetas. Y lamentablemente, ¿saben qué pasa con las etiquetas? Que es muy difícil sacárselas de encima. Cuando tú hablas con otra persona y mencionas esa etiqueta, cuando esa persona vea a la persona que le pusieron esa etiqueta, lo primero que se le viene a la mente es su etiqueta. Es Diego el tanto. Listo, imborrable. ¿Cómo limpiáis eso? Y esto, hermano, es un impedimento para el crecimiento de la obra de Dios. Tenemos un hermano, una persona acá, Bartimeo, ciego, mendigo, sucio, hediondo, que quiere acercarse a Jesús, pero habían personas que le decían: oye, cállate, tú no puedes, hay mucho pecado en tu vida, tú no puedes, nosotros sí. Y ¿saben qué? Lamentablemente, meditando en esto, yo lo he visto en la iglesia. Lo he visto, que personas intentan acercarse a Dios, pero quizás por algún pecado que hicieron en el pasado, hay otros hermanos que no los dejan con sus comentarios. Y al que quiera acercarse, díganme si esos comentarios ayudan o perjudican a su crecimiento. O sea, en vez de agarrarlo y levantarlo, le ponemos el pie encima y ahí quedó. Entonces, cuando viene esta persona con la etiqueta, decimos: mira, ahí viene el tanto, ahí viene la tanto. Y con tristeza frenamos la obra de Dios. No dejamos que avance. Y nosotros que tenemos una iglesia pequeñita, quizás iglesia con 10.000 miembros se pueden dar el lujo, porque quizás ya entre 10.000 uno, obviamente no es correcto, pero a lo que voy es que en una iglesia tan pequeñita, donde somos tan pocas personas las que podemos aportar para el crecimiento de la obra del Señor acá en Punta Mira, cuando esto pasa es sumamente perjudicial. Se puede estancar la iglesia por comentarios, por murmuración, por algo tan simple y algo que parece hasta un juego, como ponerle una etiqueta a una persona. Y algo que hasta nos reímos de eso. Yo lo reconozco, yo también me he reído de etiquetas. Pues. Son chistosas, pues. Pero no ayudan. No ayudan. Ahora, la necesidad de Bartimeo era aún mucho más fuerte, porque cuando intentaron silenciarlo, ¿qué dice la Biblia? Que él clamó mucho más fuerte. ¿No es cierto? Está ahí en el versículo 48. Clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, hermanos, quiero hablar un poquito de la fe de Bartimeo. Que a pesar de que lo hayan estado silenciando, él haya tenido la fuerza de poder seguir gritando, eso habla de su fe. ¿Cuánta confianza
cuánto él creía que Jesús lo podía sanar, porque podía haber dicho, ya no importa, si total, a lo mejor ni siquiera me iba a sanar. Pero él estaba seguro que era el Mesías, estaba seguro que esa profecía de Isaías 35 era cierta y que él podía ser parte de esa sanación. Entonces él clama con más fuerza. ¿Y saben qué? La fe, hermano, es súper loca. Yo, no sé, a veces hacemos cosas alocadas por la fe. Como, no sé, como criar a los hijos en casa para darle una educación cristiana. Como dejar una carrera por estudiar, no sé, la Biblia. Yo conozco gente que ha dejado trabajos porque saben que en ese trabajo los van a mandar a hacer algo que sabe que a Dios no le gusta. Entonces, no, yo me abstengo. Me abstengo. Entonces, la fe, por la fe, nos lleva a hacer cosas que para el mundo no son coherentes. No son coherentes. ¿Y qué pasó? Jesús se detiene y manda a llamarle, versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate y llama. Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Yo, hermano, pensaba en esto, meditaba y decía, ¿Jesús realmente lo escuchó? Él estaba en un camino, mendigando, sentado, pasa esta multitud con mucho bullicio. Y yo me pregunto si realmente Jesús lo escuchó. O sea, piensen, pasa una multitud, mucho ruido, está ahí gritando Bartimeo. Y la Biblia ni siquiera dice que Jesús lo oyó, solo dice que Jesús se detuvo. Ahora, recuerden la mujer del flujo de sangre, una mujer que llevaba mucho tiempo enferma, que había gastado todo el dinero que tenía en doctores para que la sanaran y nadie podía sanarla. Esta mujer ve a Jesús, al sanador, se acerca, toca el borde de su manto y es sanada al instante. Ni siquiera lo tocó a él, tocó el borde de su manto. Y Jesús le dice a los discípulos, ¿quién me tocó? Y los discípulos, ¿qué le dicen? Pero Señor, mira, hay una multitud, todos te están apretando y tú preguntas, ¿quién me tocó? Y él dice, yo sé que alguien me tocó porque de mí salió poder. Y eso habla y nos enseña de la fe de esta mujer, ¿no es cierto? Ahora, Bartimeo gritando, poniendo toda su fe y confianza en este Mesías sanador. La Biblia no dice que el Señor lo escuchó, dice que solo se detuvo. Yo creo, hermano, que lo que Jesús sintió o lo que él vio fue la fe de Bartimeo. Ni siquiera lo escuchó, pero él sabía que había una persona que estaba al fondo de la multitud, que creía que él lo podía sanar. Y él se detiene y lo manda a llamar. Y a lo mejor usted pensará que estoy leyendo entre líneas. Bueno, si usted piensa eso, yo creo que le falta fe. No, hermano. No. Pero creo que la Biblia nos permite poder pensar en esto. Porque no, en ninguno de los tres paralelos que existen del relato dice que Jesús lo oyó. Solo dice que Jesús se detuvo. Y con la multitud que había, yo creo que estaba muy difícil que pudiera escucharlo. Y así como de Jesús salió poder para sanar a la mujer del flujo de sangre, yo creo que también Jesús pudo haber sentido esta fe sin ni siquiera escucharlo. Bueno, ahora, dice al final del versículo 49, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y esto eran los mismos que hace un minuto atrás le estaban diciendo, cállate. Entonces, no sé, yo me acordé al tiro de la compañera de curso que era la chupa media, que andaba todo el día detrás de la profesora, ya señorita, no señorita, sí señorita. Así, oye, cállate. Y el profe decía, oye, llámalo, oye, ven, te está llamando. O sea, ya pónganse de acuerdo, pues, o sea, lo vaya a hacer callar o lo vaya a ayudar y lo vaya a traer a Jesús, pues. Y nosotros también pongámonos de acuerdo, pues. O nos vamos a ayudar entre nosotros y nos vamos a llevar hacia Jesús, o nos vamos a hacer callar, cállate tú no servís. Y estos eran los mismos que iban siguiendo a Jesús. No sé si eran sus discípulos, pero por lo menos iban con él. Ahora fíjense lo que pasa en el versículo 50. Dice, él entonces, después que mandaba a llamar por Jesús, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Inmediatamente.
O sea, acá nos dijo, ya Jesús, espérame un poquito, tengo que ir a hablar con un vecino, tengo que ir a avisarle a mi papá, tengo que ir a avisarle a un hermano, espérame que voy a guardar unas cositas, voy a guardar mi capa, la voy a dejar dobladita para cuando vuelva y conversamos. No, ¿no es cierto? Inmediatamente, hermano, inmediatamente deja su capa, arroja su capa, se levanta y va a Jesús. Ahora, ¿qué significa esto que haya dejado su capa, se haya levantado y haya seguido a Jesús? Tiene un significado si no está ahí porque sí. ¿Recuerdan el llamamiento de Pedro y Andrés? Ellos estaban ahí pescando, viene el Señor, los llama y dice el texto en Mateo 4:19, dice, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Unos versículos después, el llamamiento de Jacobo y Juan. Jesús los llama y dice, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Al instante. No fue, Señor, déjame guardar la barca para cuando venga más tarde, no me la vayan a robar. Señor, déjame doblar las redes. Nada, dejan todo y lo siguen. Misma reacción que Bartimeo. Lo único que él tenía era su capa. Ahora, ¿qué es una capa? Bueno, la capa le servía para cubrirse cuando tenía frío. Dormía en la calle. Cuando tenía calor, le servía para taparse el sol. Cuando él quería recostarse en el piso para mendigar, ponía su capita y se sentaba a mendigar. Era lo único que tenía. Y por último, si ya estaba en lo último y necesitaba para comer, vendía su capa y compraba comida. Todo lo que estaba en su mano era su capa. Pero cuando Jesús lo llama, me llama la atención que su única posesión, ¡pum!, la tiró, ni pensó dónde la dejó. La tiró y corrió a Jesús. Ahora, ¿se acuerdan de Mateo? Mateo el publicano, él estaba sentado cobrando impuestos y aparece Jesús y le dice, sígueme. Y Mateo lo mira, se para y lo sigue. No le da explicación a nadie. Oye, puede quedar alguien en mi cargo, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Ya no voy a ganar dinero, ¿de qué voy a trabajar? ¿De qué voy a subsistir? No, se levanta y lo sigue. Y tenemos un cuarto personaje, que también lo llamaron a seguirlo. Pero esta es la otra cara de la moneda. Y lo vimos hace algunas semanas. ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico se acerca al Señor, está en Marcos 10:17, y dice, vino uno corriendo, este joven, y inclinando la rodilla delante de él. O sea, ya se fue y se acercó. Y se inclina con mucha reverencia y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Yo he cumplido los mandamientos, he hecho esto. Y Jesús lo mira, bacán. Pero falta un detallito, algo pequeñito. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Ahí está la invitación. Sígueme. También sígueme, pero anda y vende todo lo que tienes primero. Y una vez estábamos conversando con otra persona de este mismo tema, del joven rico, y me dicen, ay, Jesús quería entonces que fuera pobre. No, hermano. No era que Jesús quería que fuera pobre el joven rico. Lo que pasa es que Jesús veía que en la vida de este joven había algo que era más importante para él que el mismo Jesús. Y que eran sus riquezas. Pudo haber sido otra cosa. Si al final Jesús toma el tema de las riquezas, porque eso es lo que estaba en el corazón del joven. Lo que ocupaba el corazón de ese joven eran sus bienes materiales. No Dios, a pesar de que él cumplía los mandamientos. Eso era como para lavarse las manos nomás. Oye, he hecho esto, pero cuando le tocaron ahí el dedito de alegría, dice la Biblia que se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Si nos vamos al Éxodo, a los mandamientos, el primer mandamiento dice, no te harás imagen, no tendrás Dios ajeno delante de mí, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás. Y hoy en día, en realidad, eso está súper difícil. No sé si ustedes conocen a alguien que tenga una estatua en la casa y que se incline a esa estatua. Yo no conozco a ninguno, no conozco a nadie. Si nosotros lo traemos a nuestro siglo actual, en el fondo esto tiene que ver, hermano, con las prioridades. Con tu prioridad. O sea, ¿dónde está Dios, po? En tu escala de prioridad. Y ahora nosotros podemos hacer un autoanálisis. O sea, ¿qué es más importante para mí? Miren, una frase. Dime cuál es tu prioridad y te diré dónde está tu corazón. De nuevo,
dime cuál es tu prioridad y te diré dónde está tu corazón. ¿Nuestro corazón está con Dios? ¿Queremos saber? No sé, hermano, no lo sé. Bueno, entonces, veamos cuáles son nuestras prioridades, po. ¿Para qué desgastamos nuestra vida? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos? Bueno, y esa respuesta, la respuesta a esa pregunta, esa es tu prioridad. Si quieres saber dónde está el corazón, ahí está. Ahora, ¿qué tiene que ver los ejemplos de Mateo, no sé, de Juan, de su hermano, de Pedro, con esto? Que las redes y la barca que ellos dejaron habla del trabajo, del sustento. El trabajo que tenía Mateo de publicano, a él le daba una estabilidad económica y le daba una seguridad, estabilidad. Que hayan dejado a su padre, ¿se acuerdan que leímos recién que dejaron a su padre? Tiene que ver con el amor a la familia. O sea, si nosotros ponemos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestro esposo y esposa y a Dios, ¿qué pesa más? Po? O si ponemos el trabajo y ponemos a Dios, ¿qué es lo que pesa más? Y ¿saben qué? La línea de separación es súper delgada. Porque estas no son cosas malas. O sea, yo trabajo para mantener a mi familia, yo quiero tener dinero para que a mis hijos no les falte nada. Yo amo a mis hijos, yo amo a mis papás, amo a mi esposa, amo a mi esposo. No son cosas malas. Pero lo que acá estamos hablando, hermanos, es de la prioridad que ocupa Dios en nuestra vida. Bartimeo dejó todo lo que tenía. Y decimos, pues re fácil, pues si tenía una capa nomás. Pero para él lo era todo. Ya no iba a tener dónde dormir, no iba a tener con qué taparse del sol, no iba a tener que vender si necesitaba comer, no iba a tener con qué abrigarse en la noche. A lo mejor nosotros tenemos muchas más cosas que Bartimeo, pero delante de Dios es exactamente lo mismo. Es tener la capacidad de poder despojarse de las cosas. Para nosotros ahora es súper fácil porque venimos a la casa del Dixon, nos sentamos cómodamente, escuchamos que el hermano dirija adelante, escuchamos a otro hermano predicar, oramos, estamos acá abrigaditos, no hace frío, no hace calor. Incluso si ustedes quisieran podrían estar ahí tomándose un tecito, un mate, súper cómodo, po. Pero en ese tiempo los que querían seguir a Jesús era, sígueme, po. Y ellos tenían que dejar todo lo que tenían. Por eso no significa que ahora no tengamos que hacerlo, significa que el orden en nuestro corazón esté tan bien ordenado de tal forma que Dios siempre sea el primero, ni siquiera el primero, sino que el que ocupe todo el lugar. Yo sé que recién conversamos, Lalo, muchas horas trabajando, turno súper largo. O sea, yo no estoy comparando cuántas horas tú trabajas versus cuántas horas lees la Biblia y horas. No es eso, hermano. Es que mientras tú estás haciendo tus labores diarias, tu trabajo, en la educación, en la casa, con lo que sea, que Dios ocupe cada uno de esos espacios. Por eso no es darle el primer lugar, es darle todos los lugares, que Él esté dentro de todas las áreas de nuestra vida. Y hagámoslo práctico ahora. Si Jesús viene ahora y nos dice, Lalo, Rocío, Claudia, Ramiro, Caro, todos los que estamos acá, levántate, sígueme. Podríamos decir de nosotros mismos, y dejando al instante todo lo que tenían y lo que estaban haciendo, se levantaron y le siguieron. Podríamos decir, se podría escribir eso de nosotros, y Diego al instante le siguió. Bartimeo, en cambio, dejó todo lo que tenía, su capa. Y ¿saben qué? Él se acerca a Jesús. Y Jesús le hace una pregunta en el versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Una pregunta muy rara. Porque Bartimeo era ciego. ¿No es cierto? Era ciego. O sea, Jesús calmaba el clima, la tempestad, controlaba el clima, controlaba los animales, sabía lo que la gente pensaba, resucitaba muertos, pero se acerca a este ciego, que a la vista claramente uno se da cuenta que está ciego, y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y en otras palabras sería como, ok, Bartimeo, voy a tener misericordia de ti, pero cuéntame,
¿qué es lo que necesitas? ¿Y por qué esto? Es porque, conversamos con mi esposa hace poco, Dios quiere que verbalicemos. Es decir, que lo que nosotros tenemos en nuestro corazón podamos entregárselo, pero con la versión completa. Imagínense, otro ejemplo práctico. Imagínense que el Ramiro viene acá a la casa del Lalo. Oye, Lalo, ayúdame, porfa, necesito ayuda, porfa, chao. El Lalo va a decir, oye, Rocío, vino el Ramiro, me pidió ayuda y se fue. ¿Qué quiere? No sé. Y con Dios pasa lo mismo, hermano. ¿Sí? No podemos ir a la presencia, Señor, ayúdame, chao. Hermano, verbalicemos. Jesús sabía que él necesitaba ser sanado, recobrar la vista. Pero, ¿qué quieres que te haga? Conversemos, pues, Bartimeo. Si estamos acá, Señor, hay una multitud, no me importa, estoy hablando contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Cómo has vivido? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Hermano, Dios quiere tener comunión con su Hijo. Con todos nosotros. Así que acostumbrémonos a contar la historia completa. Señor, me pasó esto, viví esto, me dijeron esto, yo dije esto, estoy mal en esto, ayúdame en esto. Yo creo que esto podría ser una solución, pero Señor, sí, dispuesto, lo que tú quieras. Pero esto es lo que está pasando. Y Bartimeo le responde en el mismo versículo 51, y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y con esta petición finaliza un proceso. Un proceso en el que vemos, primero, que Bartimeo claramente reconocía a Jesús como el Salvador, como el Mesías, ¿no es cierto? Segundo, Bartimeo conoce su situación de miseria y por eso le dice a Jesús, ten misericordia de mí. Entonces, si juntamos el punto 1 y el punto 2, nace el punto 3 y es, si Jesús es el Mesías, el sanador, si hay miseria en mi vida y necesito ser sanado, punto 3, juntemos estas dos y solución, ¿no es cierto? Podría volver a ver. Entonces, punto cuarto, después de entender que es el Mesías, entender que hay miseria en mi vida, entender que Jesús me puede ayudar, clamar al Señor. Clamamos al Señor por sanación, por salvación, según la necesidad que tengamos. Quinto, van a haber adversidades. No sé si les pasa que quieren acercarse al Señor y el primer problema que hay en la casa. Con el esposo, con la esposa, con los hijos, no sé, con los papás. Pero tú quieres acercarte al Señor y hay problemas. Obviamente ahí hay alguien que no está contento con eso y están metiendo la cola para que no funcione, ¿no es cierto? Pero Bartimeo no se conformó. Dijo, me están haciendo callar, no importa, tengo fe en que Dios me puede ayudar. Y él clamó aún más fuerte. Y finalmente, conversar con el Señor. Contarle nuestras necesidades y decirle, Dios, esto es lo que me pasa, esto es lo que necesito. ¿Y en qué punto estamos nosotros? Si estamos acá, yo creo que es porque el punto 1 ya lo pasamos, ya sabemos que Jesús es el Salvador, el Mesías. Punto 2, reconocemos que hay miseria en nuestra vida. Pregunta para cada uno de nosotros. ¿Entendemos que Jesús nos puede ayudar y sacar de esa miseria? ¿Estamos clamando a Jesús cuando hay adversidades? No importa, sigo clamando al Señor. Y por último, conversar con Jesús para contarle nuestras cosas, nuestros problemas, en comunión. En comunión. Y ¿saben qué, hermano? Porque empezamos hablando de la etiqueta. Lo que quiero decir, ¿por qué empezamos con esto? Es porque no importa de dónde venimos. No importa las etiquetas que nos hayan puesto. No importa si cometimos un pecado y nos dijeron su nombre, ¡pum!, el adjetivo. Hermano, no importa. ¿Saben por qué? Porque Zaqueo el publicano, en un acto de fe dijo, Jesús, Señor, voy a repartir todo, la mitad de mis bienes se la voy a repartir a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuatruplicado. En un acto de fe. Y Jesús dice, Zaqueo, hoy la salvación ha venido a tu casa. Porque la fe produce fruto. No es una fe vana, no es una fe vacía. Cuando tú tienes fe, esa fe te lleva a hacer cosas. Rahab, la ramera. Rahab la ramera, ¿saben qué?
ella habló con estos dos espías y les dijo, ¿saben qué? Yo reconozco que su Dios es el Dios verdadero. No como estos necios de mi pueblo que están cerrando las puertas contra ustedes. Yo a ustedes los voy a guardar, los voy a proteger. Solo les pido que cuando vengan a atacar la ciudad me protejan a mí y a mi familia. Y así fue, porque ella creyó en el Dios de Israel. Y no sé si han leído Los Héroes de la Fe, que le ponen ese nombre a Hebreo 11. Ahí está. Al último, en la última chupa del mate, aparece: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Hebreo 11:31, y ahí está perpetuamente por la eternidad el nombre de Rahab. ¿Por qué? Porque tuvo fe en el Dios de Israel. Y ahora, hermanos, para finalizar, versículo 52. Dice: y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vete, tu fe te ha salvado. Y me llamaba la atención este versículo porque podría haber terminado el versículo diciendo, y Bartimeo recobró la vista. Pero Jesús le agrega algo antes de recobrar la vista. Y le dice, porque tu fe te ha salvado. Y después recobra la vista. Y acá noté algo que dice, lo que nos salva no es la solución del problema, sino la fe puesta en aquel que si quiere puede solucionar tu problema. Por eso, Bartimeo, tu fe te ha salvado. Y después la solución. Pero lo que nos salva, hermano, es la fe puesta en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un problema, cuando nuestra vista está puesta en el Señor, ese problema quizás no se soluciona, pero ya no es tan grande. Porque aquel en el cual creemos es tan grande que nosotros entendemos que Él hace así y el problema desaparece. Nuestra fe está puesta en ese Dios que nos puede salvar de cualquiera sea la situación. Y cuando nuestra fe está puesta en Él, el Señor nos dice, vete, vete, tú tienes fe, tu fe te ha salvado. Vete, está listo, ya no hay problema. Y recobra la vista. Y para finalizar, ¿por qué está esta historia acá? Si al final lo importante de esto era que iban subiendo a Jerusalén, ¿no es cierto? Que allá podría haber una revuelta, una revolución, la libertad de los romanos, pero metieron justo esta historia acá, al medio de eso, Jericó. Y acá hay un contraste con lo que el Eloy nos enseñó la semana pasada y con lo que estamos viendo hoy día. Porque acá hay dos peticiones. Está la petición de Jacobo y Juan, que dice, Señor, concédenos que en tu reino uno se sienta a la derecha y uno a la izquierda. Y viene la historia de Bartimeo, que dice, Señor, ten misericordia de mí. ¿Dónde estamos nosotros? Señor, ¿queremos sentarnos a tu lado? ¿Queremos puestos? ¿O somos más como Bartimeo, que le pidió, Señor, ten misericordia de mí? Y espero, hermano, espero hartas cosas. Espero primero el tema de la etiqueta. Fuerte. No paremos la obra de Dios con apodos o con adjetivos después del nombre. Entendamos que cual sea que sea nuestro problema, es más pequeño que no tener vista. Y si Jesús quiso sanar a este hombre, nuestro problema los puede desaparecer cuando Él quiera. Pero lo que nos insta esta historia es que la fe tiene que estar puesta en aquel que tiene la capacidad para solucionar el problema. No en creer que va a solucionar el problema, sino en aquel que si quiere, puede sanar. Si quiere, puede restituir. Si quiere, puede levantarnos, puede edificar. Todo lo que Él quiera. Pero tener la confianza de que este Dios nuestro tiene la capacidad de hacer todas estas cosas. ¿Oremos? Padre, gracias te damos por lo bueno que eres con nosotros y queremos pedirte por cada una de nuestras vidas para que tú nos ayudes, Señor, a poder crecer en fe, a poder crecer en nuestra confianza en ti y que podamos entender, Dios, que tú tienes el control de todas las cosas y el poder para darle solución a cada uno de nuestros problemas. Gracias por el día de hoy, porque podemos reunirnos acá, Padre,
para poder escuchar de tu palabra y queremos pedir tu bendición para cada uno de nosotros y para el resto del día. En nombre de Jesús, amén.